Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Esta es la clase de legislación administrativa y en esta videoclase vamos a conocer un poco más acerca del organismo ejecutivo, específicamente la sección segunda y la sección tercera de dicho capítulo. Todo ello apegado a la Constitución Política de la República de Guatemala. Estaremos analizando o resumiendo quizá el título cuarto del Poder Público, el capítulo tercero, organismo ejecutivo, y en este caso la sección segunda, vicepresidente. Del vicepresidente en realidad no hay demasiado que decir, ya que generalmente conocemos de que sus funciones es a manera muy amplia, por así decirlo, suplir al presidente cuando se requiere. Ejerce las funciones del presidente en los casos y formas que establece la Constitución. Esta persona es elegida junto con el presidente en la misma planilla. Cuando nosotros vamos a las votaciones, cuando vamos a emitir nuestro voto, siempre la planilla para el presidente contiene al vicepresidente o vicepresidenciable en ese caso, y nosotros votamos pues por ambos, por el binomio presidencial que le decimos. Tiene las mismas inmunidades y un grado inmediato inferior que el presidente, como lo indica en el artículo 190 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 191 nos habla acerca de sus funciones. Algunas de estas funciones, de manera resumida, podemos decir que es participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros, representar al presidente en las preeminencias que correspondan en los actos oficiales, entre otros, pues cuando el presidente no puede asistir a dicha reunión por X o Y motivo justificable. También coadyuva en la política general del gobierno, participa junto al presidente en la formulación de lo que es la política exterior, las relaciones internacionales con otros países, estados, etc. Puede tener misiones diplomáticas de ir, no sé, por ejemplo, a Europa, Asia, cualquier otro continente, cualquier otro país por algún tipo de misión diplomática. También preside el Consejo de Ministros cuando el presidente está ausente. Preside los órganos de asesoría del Ejecutivo y coordina la labor de los ministerios, entre otras funciones. En caso de la falta del vicepresidente o de su renuncia, este va a ser sustituido por una persona que designe el Congreso de una terna presentada por el presidente, según el artículo 192. Ahora bien, la sección tercera habla de los ministros de Estado. El artículo 193 indica que para el despacho de los negocios del Ejecutivo, de todo lo que compete pues a la administración pública, a la gobernanza, habrá ministerios establecidos en la ley, y esto es porque el Ejecutivo, el presidente, vicepresidente solo no puede atender ciertos rubros o ciertos aspectos o ciertas áreas que de cierto modo no son tan de su experiencia. Por ejemplo, la política en salud debe ser administrada por un ministro de salud, que es muy preferible que sea un médico, porque es una persona que conoce de ese ramo. Igualmente, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía, pues debería de ser en teoría un economista, aunque vamos a conocer acá los requisitos que hay para esos ministerios. ¿Cuáles son las funciones de los ministerios? En el artículo 194, y por ende las funciones de los ministros dentro de estos ministerios. Ellos ejercen la jurisdicción sobre las dependencias de su ministerio. Ellos pueden nombrar y remover los funcionarios y empleados de su ramo. Por ejemplo, el ministro de Salud a los empleados de Salud, el ministro de Educación a los empleados de Educación, la ministra de Gobernación a los empleados de Gobernación, etc. Presentar al presidente lo que es un plan de trabajo de su área, de su ramo, y una memoria de labores de lo que realizaron cada año. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar los negocios de su ramo. Todo lo concerniente, por ejemplo, a ganadería, pues el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y así, por ejemplo, participar en deliberaciones del Consejo de Ministros,
concurrir al Congreso y participar en los debates sobre su ramo, sobre su área de trabajo, y velar por el cumplimiento de la ley. Ahora bien, en el artículo 195 se habla de un Consejo de Ministros. Esta es una reunión de estos con el presidente y vicepresidente. Un ministro es responsable por sus actos, siendo, al tomar decisiones en Consejo de Ministros, solidariamente responsable de lo que hubiera sucedido, salvo los que hubiesen dado un voto adverso. Por ejemplo, si todos los ministros en su consejo toman una decisión que después esa decisión perjudica, ellos van a ser responsables solidariamente entre todos por esa decisión tomada, excepto aquel que votó en contra de esa decisión, porque por ejemplo pues pensaba o sabía de que no era prudente realizarlo. Para ser ministro realmente no hay grandes requisitos que podamos mencionar. El artículo 196 de la Constitución indica que debe ser una persona guatemalteca, en pleno uso de sus derechos y mayor de 30 años, lo cual pues deja entrever que no se exige una especialidad, por ejemplo, no se exige que sea médico legalmente para ser ministro de salud, por ejemplo, pero yo considero que debe de ser algo que se debe de estudiar, es algo que el gabinete debe de estudiar, el presidente cuando va a seleccionar su gabinete, que sean personas de verdad idóneas para el puesto. Sin embargo, no pueden ser ministros las siguientes personas. Artículo 197. Los parientes del presidente o vicepresidente según su consanguinidad y afinidad, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los condenados a juicio de cuentas sin solventar sus responsabilidades, los contratistas de obras o empresas con fondos del Estado, los representantes de intereses de personas o empresas que exploten recursos públicos, los ministros de culto. Por último, el artículo 198 indica que deben llevarse una memoria de actividades. Esta se presenta en los primeros 10 días del mes de febrero de cada año. Los ministros están obligados a presentarse al Congreso de ser necesario. Artículo 199. En cada ministerio habrá un viceministro. Este viceministro es elegido con los mismos requerimientos del ministro. Son responsables de sus actos según el artículo 201. Y por último, en el artículo 202 se indica que el presidente tendrá los secretarios que considere necesarios. Y estos secretarios de la presidencia deben tener los mismos requisitos que un ministro y tienen iguales inmunidades. En esta breve exposición tratamos de dar a conocer, según la Constitución, algunas características muy importantes de la vicepresidencia y los ministerios de Estado y también los ministros de Estado que están en cada uno de estos ministerios. Muchas gracias.